Las libélulas le gustaban, eran como su tótem personal. Cuando pierdes a alguien, No lo pierdes para siempre. La señora de la foto, ella quiere que vayas ahí. Quiere hacer contacto conmigo y está desesperada. Kevin Costner, ¡Fue Emily! Fue su voz y no estoy loco. El misterio de la libélula. ¿Has tenido personalmente alguna experiencia con Emily desde que falleció? Por supuesto que no. ¿Y por qué no? Porque yo aún estoy vivo y ella no tiene forma de hacer contacto conmigo. En primer lugar, agradezco yo el honor de poder participar a esta charla, que justamente una charla entre amigos. En particular, agradezco al profesor doctor Carlos Preman, con el que nos une una amistad de hace mucho tiempo. Yo fui, cuando él creo era residente y hacía lecciones de medicina interna, yo fui su alumno. Y sí, en efecto, fui residente, jefe residente de medicina interna, después hice la residencia de cardiología en el Clínicas, y hace más de 20 años que vivo con nuestra familia. Mi señora Laura Primitz, que hizo medicina interna y endocrinología en el Hospital San Roque. Nos vinimos acá cerca de Milán hace más de 20 años y vivimos acá. Yo quería probar a compartir mi presentación, si la dirección técnica me permite. Quería confirmar si ven mi presentación ahora. Perfecto. Compartir algunas ideas para optimizar el servicio. Se ve bien. Ponerlo en modo presentación, Hernán. Exacto. Yo ahora estoy en modo presentación y estoy moviendo las imágenes. ¿Ustedes las ven mover? Perfecto. Ahora está en la primera página, que debe de ser la del título. Excelente. Una última pregunta técnica. Perfecto. ¿Ustedes ven si yo muevo el cursor? Sí, perfecto. Se ven evidenciado con el cursor. Perfecto. Por lo tanto, yo estoy listo. Cuando ustedes me den el OK, puedo iniciar. Te escuchamos, Hernán. Bueno, como decíamos, es un honor y un placer compartir este momento. El tema que les propongo compartir, que compartimos justamente con el doctor Pressman, en realidad es un tema bastante sencillo, no diré demasiadas novedades. Como hace más de 20 años que vivimos acá, se van a dar cuenta que mi castellano es bastante de bajo nivel, así que pido disculpas y espero que se pueda entender. Estos son mis disclosures. Y la idea era compartir algunas ideas para optimizar el servicio que prestamos a nuestros pacientes, justamente optimizando la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del TEPA en sujetos internados por COVID-19. La idea es que los datos, la evidencia científica son muy importantes porque son los instrumentos que nos permiten lograr nuestro objetivo. Pero nuestro objetivo no son los datos, sino el objeto de nuestro trabajo son nuestros pacientes. Por lo tanto, la información científica obtiene lo mejor cuando podemos aplicarla a beneficio de nuestros pacientes. En este mapa les muestro más o menos, este es el norte de Italia, hacia la parte de arriba están los Alpes, esta es la ciudad de Milán, bueno, Torino, Milán, Venecia es la columna, diríamos, vertebral del norte de Italia. A unos 20 kilómetros de la ciudad de Milán está el hospital donde trabajo yo, que es a 3 kilómetros de nuestra casa, y si se fijan, está Milán, como un triángulo, estamos en el medio entre Milán, Bérgamo, que es una ciudad tristemente famosa en el último periodo por los muchos muertos de COVID que hubo el año pasado,
y un poco hacia el sur, cerca de la ciudad de Piacenza, hay una ciudad pequeña que se llama Codogno. Codogno fue la primera ciudad, ustedes saben, el primer país europeo al que llegó el COVID y fue una avalancha en marzo del año pasado, fue Italia. Y la primera la primera región que se afectó en forma exponencial fue la región Lombardía, donde vivimos nosotros, justamente la capital es Milán. Y esta ciudad de Codogno, yo me acuerdo que en los primeros días de marzo del año 2020, en los primeros días de marzo, se empezó a sentir que estaban internando algunos pacientes con esta neumonía bilateral viral, que a nosotros nos parecía, desde nuestro hospital nos parecía una cosa de otro mundo. Y 2 días después me llegó un video, un audio, de un amigo, de un colega que trabaja en Codogno, describiendo una situación de guerra. El hospital era estado invadido de casos de COVID. Después de 2 semanas después de este día, mi hospital, que es un hospital de 500 camas, que tiene una forma de flores, que tienen como 4 pétalos, un hospital muy moderno, construido hace menos de 10 años. En nuestro hospital pasamos de 5 casos que teníamos en los primeros días de marzo, en 2 semanas, a 250 casos, y transformamos todo el hospital en un hospital prácticamente COVID. A mí me parece que aunque es un poco riesgoso, es mucho más fácil hablar de medicina en forma abstracta, o sea, hablar de líneas guías en forma abstracta. A mí me parece que la forma mejor de enfocar la medicina es partiendo de nuestra práctica clínica, llegar a la evidencia, al nivel de evidencia más alto que podemos lograr, para poder volver a nuestra práctica clínica. Si no, nuestra actividad es abstracta. Por lo tanto, si estuviéramos en otro contexto, y a lo mejor con más tiempo, empezaría presentando un caso clínico, porque me parece que, aunque para los relatores es un poco más difícil hablar de casos clínicos, porque nos obliga a hacer las cuentas con la realidad, me parece que es la cosa mejor. Yo acá no voy a partir con un caso clínico por razones de tiempo, justamente, pero sí les voy a comentar un trabajo que publicamos hace no mucho, que hicimos durante el periodo COVID. En marzo llegó el COVID a nuestro hospital, y en el mes de abril hicimos este trabajo que sucesivamente publicamos. O sea, seleccionamos durante el mes de abril, desde el 1 al 30 de abril de 2020, todos los pacientes internados, no en área crítica, o sea, no en terapia intensiva, sino en todos los repartos del departamento internístico, quiere decir neumología, cardiología, medicina interna. Todos los pacientes que se internaban con COVID, que al inicio no estaban mal, pero durante los primeros días de la internación empeoraban desde el punto de vista respiratorio. Este empeoramiento lo definimos como una disminución de más del 30% del P sobre F, espero que se diga así en español, el P sobre F, con una disminución de más del 30%, así definimos el empeoramiento de la situación clínica. Y a todos estos pacientes le hicimos un angio-TAC, para ver si tenían o no embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Bérgamo, donde en ese momento la ola de COVID era terrible, estaban muriendo un montón de personas, nos llegó las primeras noticias que empezaron a hacer autopsias a los pacientes que morían con COVID, y casi todos tenían embolias pulmonares. Por lo tanto, se hizo muy difusa la idea que los pacientes que empeoraban probablemente tenían embolía pulmonar. Así que decidimos hacer este trabajo
y les presento rápidamente los resultados. Como ven, los pacientes no eran muchos, es un trabajo bastante modesto como cantidad. Fue publicado reconociendo el esfuerzo y el momento en que fue hecho. 41 pacientes en total, de los cuales 8 tenían más o menos un 20%, tenían el COVID confirmado. Los otros, haciendo la TAC, no tenían COVID, no tenían embolia pulmonar. Todos tenían el COVID confirmado, estos 8 tenían la embolia pulmonar confirmada y los otros 33, la embolia pulmonar fue excluida haciendo la TAC. Como se puede ver acá, por los síntomas, yo creo que esto representa más o menos la población de pacientes con COVID que están viendo ustedes, que vimos nosotros, que todavía vemos ahora, pero nosotros estamos ya terminando la tercera ola y en este momento la situación es mucho más tranquila y lamentablemente en este momento, en lo peor de la segunda ola en Argentina, son pacientes que probablemente están viendo ustedes. En aquel momento la población nuestra era gente anciana, era gente, la edad media era de 72 años, hoy la edad media es de 45 años de nuestros pacientes con COVID. Muchos de estos pacientes tenían hipertensión, diabetes, eran pacientes que tenían comorbilidad, pero no hay prácticamente grandes diferencias en la presentación clínica y en las comorbilidades entre los pacientes con y sin embolia pulmonar. Repito, estos pacientes a todos le hicimos la TAC. Todos los que empeoraban COVID, le hacíamos la TAC para ver qué pasaba con esta famosa embolia pulmonar que parecía fuera la causa de muerte de casi todos los pacientes. Quería hacer notar que en aquel momento, justamente como había mucho miedo de la embolia pulmonar, como ven acá, el 10% de la población estaba tratada con heparino profilaxis y el 70% estaba tratada con tratamiento anticoagulante completo, aunque sí, hasta el momento de hacer la TAC, no se había confirmado la embolia pulmonar. O sea, en el 70% de los casos le dábamos anticoagulante a dosis completa, aunque no teníamos la confirmación con la TAC de que los pacientes tuvieran o no embolia pulmonar. El 5% se murió de estos pacientes. En realidad, al momento que cerramos el estudio había otro 5% que todavía estaba internado y se murieron. Por lo tanto, la mortalidad en aquel momento, en esta primera ola, fue del 10% para esta, que más o menos representa la mortalidad para los pacientes no en terapia intensiva de la primera ola en Italia. A estos pacientes le hicimos distintos exámenes, por ejemplo, LDH, GOT y GPT, que le hacíamos a todos porque muchos tenían GOT y GPT un poco aumentadas. Le hicimos interleuquina 6, que en muchos casos era más alta de lo normal, y otros exámenes. Es interesante porque prácticamente no hay diferencias. Habíamos visto antes, no había diferencia en la clínica en los pacientes con y sin embolia pulmonar. Y tampoco hay diferencias en los datos de laboratorio en los pacientes con y sin embolia pulmonar, haciendo excepción de los glóbulos blancos, que era más alto en los pacientes con embolia pulmonar confirmada. Por ejemplo, el P sub F era prácticamente similar, no había diferencias significativas. Entonces, con estos datos, probamos a ver si alguno de los elementos que normalmente utilizamos para hacer en el algoritmo diagnóstico de los pacientes con embolia pulmonar normal, o sea, sin COVID, sí eran útiles. Vimos, por ejemplo, el didímero. El didímero, considerando el nivel de corte estándar, el cutoff estándar, no había ninguna diferencia
no ayuda para nada para identificar pacientes de alto riesgo de embolia pulmonar. Aún haciendo la corrección por la edad, la que se llama age adjusted, tampoco esta corrección ayuda a mejorar la performance diagnóstica del didímero. Hicimos una curva ROC para identificar el nivel de didímero que mejor diferencia a los pacientes con y sin embolia pulmonar. Y llegando a ser 10 veces el valor de norma, tiene una cierta utilidad. O sea, si en vez de considerar el límite normal, multiplicamos por 10 este límite, los pacientes que superan este límite de 10 veces el valor normal del didímero tienen más riesgo de tener embolia pulmonar. En vez, utilizando por ejemplo el score de Wells, que es un score validado y muy utilizado para identificar a los pacientes a alta probabilidad pretest de embolia pulmonar, el Wells no ayuda, no tiene utilidad diagnóstica en los pacientes con COVID para identificar embolia pulmonar. Por lo tanto, en este estudio lo concluimos diciendo que los pacientes internados por COVID, no críticos, o sea, no en terapia intensiva, quiere decir en reparto normal y en terapia subintensiva, a los que se le hizo la TAC por empeoramiento de la función respiratoria después de estar internados, la prevalencia de embolía pulmonar confirmada es alta, es del 20%. Los instrumentos diagnósticos que normalmente utilizamos para hacer diagnóstico justamente en los pacientes sin COVID no funcionan en los pacientes con COVID. Muchos de los pacientes son tratados, en aquel momento estaban tratados empíricamente con terapia anticoagulante completa, aunque sí, muchos de estos pacientes, el 80%, al final no tenían la embolia pulmonar. Por lo tanto, nuestra propuesta, entonces, era que la forma mejor para diagnosticar por exclusión o por confirmación la embolía pulmonar es hacer la TAC. O sea, en la duda, la cosa mejor es hacer la TAC, porque si no corremos el riesgo de no tratar el 20% de los pacientes que tenían embolia pulmonar y no lo sabíamos, o si no, de tratar en forma inadecuada el 80% que no tenían la embolia pulmonar y nosotros muchos de estos los estábamos tratando. O sea, ok, este estudio que, como ven, es modesto, pero me parece interesante relacionarlo con la evidencia científica que empezó a salir en aquel momento. Fíjense, ahora yo les voy a hacer algunos comentarios sobre qué es lo que decían las líneas guías más conocidas en aquel momento sobre la prevención y el tratamiento de la embolia pulmonar en los pacientes con COVID. Vamos a hablar de esta línea guía de la Sociedad Italiana de Trombosis y Hemostasis. En aquel momento, Marco Marietta y Walter Ayeno, que son dos amigos, me mandaron, era abril de 2020, la primera, para que publicamos varios trabajos juntos con estos dos colegas, para la corrección del inglés, y me pareció muy interesante porque en abril, o sea, a un mes del inicio del COVID acá en Italia, ya la Sociedad Italiana de Trombosis y Hemostasis quería ayudar con esta esta línea guía. En mayo de 2020, en el Journal de Trombosis y Hemostasis, yo soy reviewer de este journal, me pidieron que revise esta línea guía de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis. Después, en junio de 2020, salió la línea guía CHEST americana, y por último, en noviembre de 2020, salió la línea guía NICE, que es la británica.
pasamos rápidamente, porque es interesante, me parece, ver cómo funciona en la realidad la evidencia científica, sobre todo cuando hay pocos estudios. Veamos qué es lo que decían los expertos de las líneas guías en aquel momento. La primera, abril de 2020, es cuando estábamos haciendo justamente nuestro trabajo. Decía la Sociedad Italiana de Trombosis y Hemostasis, la CISET, decía que había que hacer la heparina a bajo peso, la heparina no fraccionada o el fondaparinux, cualquiera de estas acá, a dosis profiláctica estándar. Por ejemplo, para la heparina a bajo peso, la que más se utiliza en nuestro contexto acá es la enoxaparina, porque es la más estudiada. Usamos 100 unidades por kilo 2 veces al día. O sea, la persona pesa 60 kilos, son 6.000 unidades por 2, cosa que sabemos más o menos todos. Se hacía mucho hincapié en hacer la dosis profiláctica, que debía durar al menos durante la internación. Después del alta, al menos 7 o 14 días si el paciente tenía riesgo de eventos tromboembólicos. Se proponía con dudas la dosis intermedia, que quiere decir utilizar la dosis profiláctica por 2, o si no, la dosis anticoagulante. La dosis anticoagulante no se proponía como una cosa para hacer todas las veces, porque justamente empezaron a haber alertas por el aumento de los fenómenos de hemorragia, en el sentido que en nuestro hospital tuvimos en un solo mes 10 casos de hemorragia grave. ¿Por qué? Porque estábamos usando demasiada terapia anticoagulante. Y sobre el tratamiento con anticoagulantes orales había muchas dudas, sobre todo por la interacción con los fármacos que usábamos como antivirales, sobre todo Remdesivir. Poco después, el mes siguiente, la línea guía de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis decía que el tratamiento profiláctico para hacer es la heparina bajo peso. También se puede considerar la heparina no fraccionada. La dosis intermedia se puede considerar. Recordemos que si utilizamos 4.000 unidades para hacer la profilaxis estándar, la dosis intermedia dice, en vez de usarla una sola vez, la usás 2 veces, 4.000 por 2. No haces la corrección para el tratamiento completo, para la anticoagulación completa, que es la que decía antes por peso, sino haces la dosis profiláctica 2 veces al día. El tratamiento después del alta se aconsejaba de seguirlo por 14 o 30 días, muchísimo, o sea, una extended. Y el tratamiento completo, la duración del tratamiento, por lo menos 3 meses, como hacemos normalmente en la embolia pulmonar en el paciente no COVID. Al menos 3 meses. Y decía, interesante, porque esto coincidía con lo que se veía en nuestro estudio, que se puede considerar el pasaje de la dosis profiláctica a la dosis terapéutica en los pacientes con TEPA no confirmado, en los pacientes con empeoramiento de la funcionalidad respiratoria. En junio del 2020 salió la línea guía de la CHEST americana, que decía en práctica que la heparina bajo peso o el fondaparinux se deben preferir a la heparina no fraccionada, cosa que yo estoy de acuerdo, salvo que el paciente esté en terapia intensiva. En los repartos normales es muy difícil controlar bien la heparina no fraccionada. Que la dosis profiláctica debe ser preferida a la dosis intermedia. Yo también estoy de acuerdo con esta cosa, porque la dosis intermedia en realidad no hay evidencia que confirme que sea útil.
que la profilaxis debe extenderse solamente durante la internación del paciente y no extendida por un mes, como vimos antes, y que el tratamiento del TEPA mínimo debe ser por 3 meses. Por último, la línea guía NICE británica salió un poco después, en noviembre de 2020, y como ven, habla de la heparina bajo peso como el estándar para la profilaxis estándar. Durante la internación se debe hacer la profilaxis hasta 7 días. O sea, si el paciente se va a casa, o sea, viene dado de alta antes de 7 días, hay que por lo menos continuar para completar los 7 días. Si no, durante toda la internación. Si el paciente ya estaba anticoagulado, debe continuar. Anticoagulado por boca, o sea, con tratamiento oral, se lo debe pasar a heparina bajo peso molecular, que me parece muy atinado, me parece muy razonable. Y los pacientes con soporte respiratorio avanzado, sobre todo intubados, esto es más bien para la reanimación, para la terapia intensiva, pasar de la profilaxis a la dosis intermedia. Por lo tanto, lamentablemente hay pocos estudios. Sobre esto hay más opiniones que datos, pero haciendo un razonamiento razonable, ¿qué cosa podemos proponer para optimizar el diagnóstico, la prevención y el tratamiento del TEPA en los pacientes con COVID, internados con COVID, repito, no en ámbito de la terapia intensiva, o sea, en área no crítica? 1. La prevención. Todos los pacientes deben utilizar heparina a bajo peso molecular, por ejemplo, a la dosis estándar. Para la prevención, o sea, para la profilaxis, recuerdo esto que sabemos todos, se utiliza la dosis de 4.000 una vez al día para la enoxaparina. Esto se debe corregir por peso, aunque es un poco opinable esta cosa. Más de 90 kilos se podría utilizar 6.000 unidades en vez de 4.000. Y después está el tema del filtrado glomerular, que si fuera menos de 30 deberíamos hacer la mitad de la dosis, o sea, en vez de 4.000 hacer 2.000. Esto es la dosis estándar para la prevención en general en ámbito internístico, y es lo que tenemos que hacer aplicado a nuestros pacientes COVID. En caso de riesgo tromboembólico elevado, se podría considerar la dosis intermedia, o sea, hacer lo mismo que decíamos antes, pero 2 veces al día. En vez de hacer 4.000, hacer 4.000 2 veces al día. Esto es solamente una opinión porque no hay ningún dato que confirme esta cosa, pero como vimos que los pacientes, muchos pacientes con embolia con COVID pueden tener embolia pulmonar, podría ser razonable. ¿Por cuánto tiempo hacer la prevención con la profilaxis con heparina? Durante toda la internación. En el caso que el paciente sea dado de alta antes de 7 días, continuar a casa para completar los 7 días. Con respecto al diagnóstico, nuestros datos y otros datos de otros autores, confirman que los instrumentos tradicionales que utilizamos, que es la probabilidad pretest con score de Wells o con la validación del médico, y después el utilizo del didímero, lamentablemente no funcionan en forma correcta en los pacientes con COVID. Por lo tanto, no deberíamos usar estos instrumentos. Valores muy altos de didímeros, más de 10 veces el límite superior de la normalidad del laboratorio que usan ustedes, podrían asociarse a una probabilidad alta de tener TEPA, aunque sí los datos de sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo y positivo no son muy adecuados. Por lo tanto, lo que queda es utilizar el sentido común, y en los casos en los que tenemos una sospecha importante, hacer la TAC. Mejor hacer una TAC de más que quedarnos con la duda
y el paciente a lo mejor tiene la embolia pulmonar, o si no, tratar como si lo tuviera y el paciente no la tiene y arriesgar un aumento del riesgo de hemorragia. Y terminando, el tratamiento es inicialmente, una vez que confirmamos que el paciente tiene la embolia pulmonar, es la dosis estándar que decíamos antes, o sea, 100 unidades por kilo cada 12 horas. Si el paciente pesa 60 kilos, 6.000 por 2, con corrección por función renal, como hacemos en los pacientes non-COVID. O sea, utilizo de la heparina para tratar una embolia pulmonar como en el paciente non-COVID. A diferencia de los pacientes no COVID, donde sabemos, nosotros acá utilizamos muchísimo los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes orales de acción directa. Dos de estos anticoagulantes orales, apixaban y rivaroxaban, se pueden usar enseguida, apenas uno hace el diagnóstico, sin pasar por la heparina bajo peso en los pacientes no COVID. Esta cosa no está aconsejada en los pacientes COVID. Por lo tanto, el paciente COVID debe iniciar con heparina y no con nuevos anticoagulantes orales, porque son muy difíciles de manejar y hay mucho riesgo de interacción farmacológica. Una vez que el paciente se estabiliza, entonces sí lo paseamos al tratamiento con el anticoagulante oral, siguiendo las reglas de los pacientes no COVID. O sea, la primera elección son los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales de acción directa, y eventualmente en los casos, sobre todo por insuficiencia renal grave con filtrado menos de 30, usamos la warfarina sódica, el Coumadin. Por último, para el tratamiento de la embolia pulmonar, en los casos en los cuales no podemos hacerle la TAC, por lo tanto no está confirmada, si hay una sospecha alta, entonces podríamos considerar de iniciar el tratamiento anticoagulante con heparina bajo peso, a dosis justamente anticoagulante, pero apenas posible, si será posible, hacer una TAC para ver una confirmación de nuestro diagnóstico. Yo creo que así estoy en los tiempos que me fueron dados. Termino diciendo que para poder justamente optimizar el proceso de diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes, la primera cosa es contar con datos, tratar de tener datos actualizados y del nivel más alto posible. Como vimos en esta situación, como en muchas situaciones clínicas sucede, los datos son pocos y ni siquiera de gran calidad. Por lo tanto, con los datos que tenemos que utilizar al máximo nuestro razonamiento clínico en forma personalizada, o sea, mirando nuestro paciente que debe estar al centro de nuestra atención. Yo con esto concluyo, agradeciendo en serio, de corazón, vuestra atención, y como decía Carlos al inicio, me permito modestamente dedicar estos minutos justamente a nuestros colegas que sabemos en este momento en Argentina están luchando con todas las fuerzas para superar esta segunda ola. Así que con mucho afecto a la distancia les deseo lo mejor para ustedes y para sus pacientes. Bueno, muchas gracias, Hernán. Ahí está, si querés dejar de compartir pantalla. Bueno, uno se emociona de escucharte hablar y reconocer lo que la Sociedad de Medicina Interna alienta, que es una praxis médica centrada en el paciente, basada no solo en la evidencia, sino también basada en la experiencia. Así que el espíritu clínico y una rigurosidad académica de excelencia fue lo que realmente marcó la charla. Abrimos unos minutos a aquellos asistentes que quisieran preguntarle algo a Hernán, y si no, lo dejamos ir a dormir porque son las 12 menos 20 en Italia, muy tarde, y un abrazo agradecido realmente. Y bueno, si alguien quiere agregar algo, agradecerle a Hernán, le robamos unos minutos y pasamos a la segunda charla con el doctor Ortiz. Yo me sumo a los agradecimientos, doctor Polo. La verdad que ha sido muy claro, muy clara la exposición, aparte sumándole toda la experiencia y de esos momentos.
nos viene bien para saber dónde estamos parados, qué podemos hacer, qué podemos aplicar a nuestros pacientes, qué podemos revisar. Se nos están planteando estos problemas, a veces no hay instituciones que no tienen la posibilidad de hacer la angiotac, entonces por ahí desmitificar un poco este uso del dímero D o darle un lugar adecuado, ver qué hacemos ante la sospecha. Yo creo que ha sido de mucha ayuda la charla. Le preguntaría dos cosas que por ahí me generan ahí alguna duda. Una es hasta qué tope de enoxaparina estarían usando en el caso de pacientes que son hiperobesos, que bueno, se está dando mucho en estos pacientes COVID. Y la otra pregunta es si han tenido alguna experiencia con aspirina como antiagregante para este tipo de trombosis, que por ahí difiere un poco del mecanismo de la trombosis habitual, de la trombosis venosa habitual, y que por ahí he visto que lo recomiendan en la prevención. Bueno, gracias, Pablo. Si puedo, inicio por la segunda pregunta, que me parece muy interesante el tema de la aspirina, porque nosotros no la utilizamos, yo la desaconsejaría. La aspirina, el efecto de la aspirina en la trombosis venosa fue muy estudiado, obviamente en los pacientes no COVID, y no hubo, por ejemplo, en la fibrilación atrial, en la fibrilación auricular, sabemos mucho los inconvenientes que crea con un riesgo de sangrado que es más o menos lo mismo que la heparina, sin agregar grandes cosas desde el punto de vista de la prevención de los eventos. En el caso, pero, la última cosa que dijiste me parece muy interesante, que la embolia pulmonar en el paciente COVID tendría un mecanismo distinto. De hecho, se habla mucho de microtrombosis. Yo no sé si el término es justo en castellano, sí. Pero sí. Este tema pero de la microtrombosis, muy hipotizado, y muchos expertos escriben ríos de tintas por este tema. Yo creo que por ahora nadie demostró nada, y sobre todo no cambia nada de lo que hay que hacer. Yo personalmente, si no veo el trombo, o sea, el coágulo, haciendo una TAC, no puedo decir que el paciente tiene embolia pulmonar. O sea, la case definition, la definición de caso de la embolia pulmonar, por el momento, por lo que yo sé, no cambió. Es el coágulo que se ve y no el trastorno de la microcirculación. Esta cosa que parecía al inicio que se transformaría en una nueva forma de embolia pulmonar, por el momento no la vemos. Por lo tanto, yo sería prudente y utilizaría el instrumento, digamos, estándar, que es la terapia anticoagulante, para los pacientes a los que demostré que tienen el coágulo. La otra cosa que decías del peso, nosotros llegamos hasta 10.000 por 2. O sea, no vamos a... Aunque es por peso, si una persona pesa 140 kilos, no le hacemos 14.000 por 2. Sobre esto hay discusión incluso en ámbito no COVID. Es lo que te digo, sí. Te digo es lo que hacemos. Sí, sí, ¿no? No, algo de la práctica. Nosotros también establecemos los 100 miligramos, hasta ahí respetamos el peso y ahí frenamos. Por lo menos en el espacio donde yo trabajo. Le agradezco la respuesta. Yo tampoco había leído información, pero sé que en algunos espacios se está usando con cierto empirismo, más por cuestiones fisiopatológicas que se piensan o se teorizan, que otra cosa, y bueno, creo que por ahí está bueno tener una opinión un poco más calificada de algún modo. Bueno, yo he preguntado lo que quería escuchar y doy paso a otras preguntas si alguien quiere levantar la mano.
en el chat, Pablo, la profe Mónica Tolosa, de la cátedra de Semio del Misericordia, pregunta, más allá de elogiar la conferencia, magnífica conferencia, ¿qué mortalidad tuvieron, Hernán, en los casos de TEPA? Depende en qué setting clínico. O sea, nuestros pacientes con TEPA, no murió ninguno. En los pacientes en terapia intensiva, yo lo que presenté es en pacientes no en terapia intensiva. Los pacientes en terapia intensiva, el 50% de los pacientes de nuestro hospital con COVID en terapia intensiva murieron, el 50% de mortalidad. Yo no sé los números de ustedes, pero si lo hubiéramos dicho hace años atrás que el 50% de los que entraban en terapia intensiva morían, nos hubiéramos avergonzado. Pero es así, es la realidad. 50% muertos, y en muchísimos casos la causa de muerte era la embolia pulmonar. Pero ahí, yo no creo que son pacientes que mueren con embolia pulmonar y más que por embolia pulmonar, en el sentido que son pacientes que son sépticos, que están internados de hace 1 mes y medio, 2 meses, y de algo se tienen que morir, en el sentido, es la causa final. No creo que sea, si la embolia pulmonar es tratada, el porcentaje de muerte limitado a la embolia pulmonar es bastante modesto. Es todo el paciente probablemente que está comprometido. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, leo acá una pregunta: ¿alguna experiencia con apixaban o rivaroxaban en la profilaxis? Yo diría que no. Y por ahora preferiría en los pacientes COVID no hacer experiencia, porque muchos motivos por los cuales, sobre todo por interacciones, porque el paciente está comprometido. Si yo estuviera ahí, preferiría que no me hagan un anticoagulante oral. Preferiría por ahora usar la vieja heparina, y al menos hasta la estabilización. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, de nuevo, enorme agradecimiento, Hernán, por todo este esfuerzo comunicacional y de horarios, etcétera. Así que, de nuevo, muchas gracias. Extraordinaria charla, y bueno, seguramente te vamos a volver a convocar o te vamos a volver a escuchar en tus generosas participaciones en los medios argentinos, ayudándonos a poder atravesar esta segunda ola de COVID. De nuevo, muy agradecido, y pronto, ojalá que más temprano que tarde, nos estemos encontrando personalmente. Un abrazo, Hernán, gracias. Soy yo solamente que debe agradecer a ustedes. Un abrazo a todos y muchos cariños y mucha fuerza, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.